oye, tengo hijos, tengo mi mujer, tengo mis amigos, lo tengo todo, pero yo me siento triste. Cada vez que tú intentas ayudar a un amigo que ha tenido una situación parecida a la tuya, el 80% de las veces la cagas porque estás diciéndole cosas que a ti te sirvieron o que tú habrías hecho viéndolo en perspectiva, ¿sabes? Cuando tú, por ejemplo, superas unos cuernos, tú mirando hacia atrás, siempre te imaginas reaccionando distinto a como lo hiciste cuando lo estabas viviendo. Para mí, el punto de inflexión fue cuando tuve un cliente que tenía con ansiedad muy fuerte, que no se levantaba de la cama, tenía mareos solo por poner el pie y levantarse, tenía que ducharle su madre, tenía 20 y pico años, 25. Y en una sesión conmigo, un día, al día siguiente se fue con su padre al campo del Atleti a ver un partido rodeado de gente y estuvo increíble. El mundo que vivimos es un cambio constante, mucho más rápido que nunca. Además, no hay formación en gestión emocional en muchos ámbitos. Además, hay una confusión tremenda de qué es lo que es sano o no sano en redes sociales. De repente un vídeo me dice que es sano escucharlo todo y llorarlo, al siguiente que tengo que ser fuerte en lugar de tan frágil, al siguiente entonces hay un mareo enorme. Hay alguna depresión que es exógena, es decir, tu cerebro está bien, pero es que alrededor de ti no hay ningún tipo de input positivo, entonces tu cerebro no recibe ningún tipo de aliciente para estar activo y feliz. Entonces se va apagando. La única persona a la que realmente puedes ayudar o cambiar eres tú. Todo lo que sea tu actitud de quiero ayudar a la gente es una actitud egoica que te cagas. Es una sensación egoísta de no, yo quiero sentirme bien siendo el héroe de todo el mundo, ayudando a todo el mundo, y además me creo con la capacidad y me creo con la razón como para hacerlo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Life School Podcast. Hoy tenemos a un invitado con mucha magia y muy buen rollo, y ya entenderéis por qué os lo digo. Os traigo a David Rodríguez, o más conocido David Body. Es psicólogo y creador de Vivir de la Terapia. Empezó con su primer estudio con 25 añitos y alquiló pues, su primer estudio aquí en Madrid y empezó pues, bueno, sus primeros pinitos. Pero tenía sus problemas para atraer nuevos clientes. Entonces empezó a trabajar su marca personal, trabajar en redes y ahí empezó a tener tracción y conseguir pues, escalar su negocio. Ahora enseña a otros psicólogos a hacer lo mismo y con esto ha conseguido crear Vivir de la Terapia. Así que nada, por último mencionar que David es mago, así que espero que hoy nos haga algún truquito y nada más. ¿Cómo estás, David? Pues muy bien, mola un montón escuchar que alguien te cuenta la historia sobre ti así. Y sí, es una historia de haberla cagado mucho, haber intentado con mucha suerte y haber conseguido mucho más de lo que yo esperaba, la verdad. Estupendo, ¿no? Es un placer tenerte aquí porque, joder, he seguido mucho tu trayectoria porque, bueno, Dani Seppers, que es un gran amigo, nos ha comentado muchísimo tu caso de éxito, etcétera, sobre todo lo que has podido facturar. Entonces, bueno, la verdad que los números acompañan y estoy seguro que también a la persona, así que un placer. Igualmente, tío, yo encantado de estar aquí. Bueno, empecemos por la primera pregunta que tenía aquí para ti. ¿Por qué la psicología? Pues porque era fácil, porque no quería estudiar nada. O sea, quiero decir, yo cuando acabé el bachillerato, a mí me parece un poco una estupidez que cuando tienes 18, 19 años más o menos, te pregunten qué quieres ser el resto de tu vida. O sea, me parece que es imposible esa respuesta. Entonces yo no quería ser nada. De hecho, creo que la respuesta más lógica y más sana a qué quieres hacer el resto de tu vida es no trabajar y estar a gusto sin tener que sentirme obligado a hacer nada, ¿no? ¿Qué pasa? Que en ese sentido, yo escogí psicología, que era una de las dos cosas que no quería estudiar ni de broma, porque mi padre es cirujano y mi madre es psicóloga y yo pensé ni uno ni otro. Pero luego, en el último curso del bachillerato, pues yo tuve una asignatura extra de psicología y dije, esto me molesta menos. Fíjate si lo pensé poco, que cuando yo estuve en primero de psicología, en la asignatura de, por así decirlo, funcionamiento de la mente, dije, ostras, tenemos que aprender cómo funciona el cerebro, qué coñazo, ¿no? Y alguien se giró y me dijo, ¿pero dónde te crees que estás? Y yo pensaba venir aquí a ayudar a la gente, pero ni siquiera me había parado a pensar que teníamos que estudiar el cerebro. O sea, estaba totalmente perdido, con la suerte de que eventualmente me apasionó. O sea, los primeros cursos era un poco como que no me importaba mucho estudiarlo. Cuando llegamos a tercero tuve una experiencia. Por primera vez empezamos a estudiar como cuando llegas a tercero en psicología, más o menos, depende un poco de la facultad, empiezas a estudiar más lo que es ya la terapia. No tanto la base del funcionamiento humano y tal, sino la terapia en sí. Y entonces en una clase además de psicoterapia humanista, yo tuve la oportunidad de exponer algo mío y de trabajarlo con la profesora en ese momento y me partió. Y yo pude sentir por primera vez físicamente todo lo que había detrás de la cantidad de palabras que llevaba escuchando 3 años, sino cómo era por dentro. Y ahí me enamoré. Dije, ostras, esto lo quiero hacer yo con otras personas y quiero seguir haciéndolo yo para mí. Y entonces tuve esa suerte de apasionarme, pero no fue una decisión de toda la vida apasionado y entonces soy psicólogo desde que nací. No es cierto. O sea, lo que pasa es que intentando evitar las cosas, por así decirlo, tuve suerte.
O sea, que fue como que pudiste conectar con, entiendo, sería algún problema o trauma Sí. o Unos niño pequeño. Unos cuernos como una catedral de grande, cuando tenía como, no me acuerdo, 16 años, que te dejan reventado. Y me hicieron una técnica llamada la silla vacía, ¿no? Entonces es una forma como de colocar dos partes de ti que empiezan a hablar. Y para mí, claro, al principio pues tú crees que es simplemente un ejercicio y luego acabé reventado. Súper guay, súper guapo. Y luego estuve una semana sintiendo que pesaba 30 kilos menos. Pero fue como sensaciones físicas. Y sensación como de... Por primera vez sentí cómo podía algo dolerte muchísimo y al mismo tiempo sentir que se está liberando y una felicidad tremenda de decir, hostia, cómo duele y qué gustazo, ¿no? Era una cosa muy rara. Pero sí fue así. Esa sensación un poco de como ataraxia durante X tiempo, que bueno, luego entiendo que se normaliza y tienes que volver un poco a... Claro, se posa, por así decirlo. O sea, disfrutas de la sensación de que eso no te pese, te reconoces sin todo ese peso, habiendo como asimilado todo. Y entonces ya llega un punto en el que se estabiliza. Ya no sientes ese peso, tus pensamientos son distintos, tus reacciones emocionales con ese tipo de temas son distintas porque ha habido un cambio emocional dentro, pero esa sensación de ligereza se pira. O sea, el colocón se va. Qué bueno. O sea, entiendo que la psicología, la carrera, los primeros años es como muy teórico y generalista, otras carreras de... Es un poco una criba, es una base, historia de la psicología. O sea, sí que tiene mucho sentido porque si no sabes de dónde vienen las cosas o la base de las cosas, luego es muy complicado olvidarte de ellas cuando toca, pero teniéndolas en cuenta. En una terapia realmente te vas a acordar muy poco de los primeros años de esa información. Pero todo lo que aprendes para la terapia está muy fundamentado en todo lo que se descubrió al principio de la psicología, en la base del aprendizaje, la base del funcionamiento cerebral, y hay muchas veces que recurres a ello o que te hace comprender las cosas que luego vas a utilizar. Pero sí, los primeros años son un poco un tostonazo, la verdad. Claro. Depende un poco, ¿eh? Yo tuve suerte que mi universidad estaba bastante bien, y aún así tienes que aprender que si estadística, que si funcionamiento mental, que es muy bonito, Claro. pero cuando llega el examen lo odias porque es demasiado, y un montón de cosas, ¿no? Aún así ya te digo que no es una ingeniería, Ya. entonces no me puedo quejar, pero bueno. Bueno, a ver, yo estudié ingeniería y ya te digo que, o sea, cuando leo o intento, bueno, interiorizar cosas del nivel mental o salud mental, lo veo incluso más complejo porque el otro es como más pragmático, que bueno, tú haces un problema, lo sacas y, bueno, te saldrá bien o mal. Pero como no hay un sí o un no totalmente definido en la psicología, es tan amplio, hay mucho a interpretar y demás, y que mirarse hacia adentro cuesta y duele, no sé qué decirte, la verdad. Yo creo que cuando aceptas, o sea, cuando estudias psicología hay un punto al principio se juega mucho como a controlar y a conocer como hechos que se aterrizan, ¿no? El aprendizaje es así, el cerebro hace esto, y luego cuando empiezas a aplicarlo es cuando de alguna forma, en algún punto sueltas el control y dices, no necesito que funcione o que encaje para sencillamente utilizarlo como guía. Claro. Entonces digamos que en la ingeniería tienes que tener todos los datos bien para ponerte a construir. En la psicología tienes que saber la dirección y a ver qué pasa. Porque lo que mola es, tú imagínate, es una casa que vas descubriendo según la construyes y va teniendo sentido, o el techo te lo va a sugerir cuando ya tenga las paredes. Entonces es aprender cómo improvisar de esa forma sin tener miedo y confiar sobre todo. Una cosa que yo creo que se explica muy bien, tal y como lo decía Rogers, al final no se trata de que tú dirijas nada, sino de que sepas seguir muy bien al otro. Y tienes que confiar que la persona tiene la habilidad más que suficiente para construirse. Lo único que se atasca. Y a veces una mirada desde fuera le ayuda a ver cuál es el ladrillo que te falta aquí o dónde estás atascado. Pero tú una vez sabes eso ya estás tranquilo. No tienes que controlarlo porque tú no estás diseñando nada, porque tú no estás haciendo ninguna ciencia, sino la ciencia del cuerpo del otro y le estás ayudando a que sencillamente siga el curso que necesita. Entonces, el tejado tiene sentido cuando ya están las paredes, pero no puedes diseñarlo desde el principio. Sí, no, que tienes que tener una estructura. Una pregunta que no estaba en el guión, pero a raíz que estábamos hablando me estaba saliendo. Para ser un buen psicólogo necesitas haber pasado ese trauma o experiencia que el paciente está pasando para poder empatizar más, para saber cómo guiarle más. Es buena. O con la teoría o experiencias de otros pacientes es suficiente. Bueno, para empezar, hay veces que al haber vivido algo que ha vivido el otro te ayuda, pero también es un arma de doble filo, porque puedes proyectar un montón. Yeah. O sea, tú imagínate, cada vez que tú intentas ayudar a un amigo que ha tenido una situación parecida a la tuya, el 80% de las veces la cagas porque estás diciéndole cosas que a ti te sirvieron o que tú habrías hecho viéndolo en perspectiva, ¿sabes? Cuando tú, por ejemplo, superas unos cuernos, tú mirando hacia atrás, siempre te imaginas reaccionando distinto a como lo hiciste cuando lo estabas viviendo. Entonces siempre pones cosas, a veces intentas resolver cosas propias a través de otro, porque ahora tienes la oportunidad de solucionar algo. Entonces, es muy bueno porque tienes la información interna de sensaciones que a veces no se pueden explicar, entonces puedes empatizar muchísimo con el otro,
pero a veces tienes que estar muy, muy atento. Y yo cuando tengo un paciente que ha vivido cosas que yo he vivido, tengo que estar muy, muy atento a ver en esta mesa qué es tuyo y qué es mío. Y cuando estoy muy seguro de algo, le doy una segunda pensada, por si acaso es algo mío. Que eso se puede prácticamente sentir, de decir, esto creo que lo estoy poniendo yo. A veces un poquito no sabes, entonces vas un poco tanteando. Entonces sí que es una ventaja, pero a nivel terapéutico tienes que saber muy bien revisarlo y no ir sin pensar, porque a veces puede meter la pata. Y sin embargo, cuando no lo has vivido, es cierto que puede ser más complicado al principio entender. Afortunadamente, si sabes escuchar y te has formado bien, es bastante... O sea, al final preguntando al otro te vas enterando. Y creo que lo más útil en ese sentido, por ejemplo, yo que trabajo mucho la ansiedad, pero nunca he tenido ataques de ansiedad fuertes. Claro. Y últimamente, durante mucho tiempo, fui especialista en ansiedad prácticamente solo con esos casos. Sobre todo por la pandemia y que ahí había mucha gente. Al final me di cuenta de que cuando trabajas a suficientes personas, ves un poco los puntos medios, ¿no? El factor común que tiene y lo entiendes muy bien, aunque tú no lo hayas vivido. Entonces es cuestión, o que lo has vivido y lo gestionas, o que has visto muchos casos así y de alguna forma aprendes a ver el patrón. Claro. Sí, que al final, bueno, y tú corrígeme, yo creo que nadie te saca de la situación sino tú mismo. Lo que pasa es que un terapeuta te da las guías, ¿no? Te da las herramientas y tú solo, pues como que encuentras la manera mejor. Sí, o sea, por hacerte un apunte es que realmente tú, por ejemplo, que has estudiado ingeniería, aunque tú sepas todo y lo tengas todo en la cabeza, necesitas una pizarra donde colocarlo porque no puedes pensar todo a la vez ni ordenar el puzzle entero. Claro. Entonces un psicólogo es eso, es alguien que te sujeta la información y te la va presentando cuando toca para que tú entiendas el puzzle que ya estaba en tu cabeza pero no tenía orden, ¿no? Y a veces esto es como leer un libro, tío. Si tú tienes un libro aquí pegado a la cara, no lo puedes leer. Claro. Entonces el terapeuta lo que hace es ayudarte a hacer así para que tú veas, ¿no? Y te proyecta un poco eso. Hablando un poco ya desde más el ámbito macro de la psicología, bueno, con todo lo que se está naturalizando, ir a psicólogo, terapeutas, incluso en el deporte, ¿no? En el tenis, en el pádel, incluso en el fútbol, como que es muy natural de no, con mi psicólogo deportivo trato esto, porque hay mucha presión, mucha competición, etcétera. ¿Qué papel crees que tiene el psicólogo en una sociedad que por suerte se está naturalizando cada vez más? Bueno, creo que... O sea, no creo que sea tanto el papel del psicólogo, sino el papel del ser humano comprendiéndose a sí mismo. O sea, el psicólogo para mí es una forma de trabajar, para mí, en mi caso, la que más me gusta y por eso es la que hago, pero al final lo que considero es que las personas cada vez tienen, afortunadamente, la salud mental, para mí ahora mismo está más en boga porque afortunadamente tenemos la oportunidad de priorizarla. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú estás en una sociedad en la que no tienes asegurada la comida, el bienestar, la tranquilidad o económicamente, aunque no sea perfecto, pero cuando tú no lo tienes, eso está fuera. O sea, ahí los psicólogos no pintan nada o por lo menos no te preocupa porque prefieres tu salud física y comer o la salud de tus hijos antes de rayarte por una ansiedad que tengas, ¿no? Entonces ahí da igual. ¿Qué pasa? Que afortunadamente, como estamos creciendo mucho socialmente, pues aunque no sea perfecto y siga sin serlo, cada vez se ve más. Y cada vez la gente, pues cuando tiene todo solucionado se puede preocupar por, oye, ¿de qué me sirve tenerlo todo en la vida, o más o menos todo, si yo no sé ser feliz con todo? A veces es más fácil ser feliz con muy poquito porque por lo poco que tengas, de repente te sientes realizado, que cuando ya está todo bien, entonces saltas al tema del psicólogo. Yo creo que el punto es, ahora mismo tiene sentido para todo el mundo, porque afortunadamente, al menos en nuestro entorno, la gran mayoría de personas están en esa fase en la cual está todo cubierto, más o menos, todo lo básico, y ahora tengo que aprender a ser feliz con ello. Da igual si eres un deportista, ¿de qué me sirve haber cumplido mi sueño de ser un atleta de élite si no sé ser feliz con ello? Vivo con una pedazo de crítica interna que no me deja vivir y al final ya no disfruto de las carreras como antes, que le pasa a mucha gente profesional, emprendedores o traders o lo que sea, ¿no? Al principio empezaba porque me apasionaba, las primeras veces que hice mi actividad fue porque me encantaba y ahora ya lo hago con ego, con miedo, con temor a dejar de ser yo, esto me representa, me identifica y ahora necesito un psicólogo. Porque al principio ya solo esto me hacía feliz y ahora ¿de qué cojones me sirve hacer esto si no soy feliz ni aunque me salga bien? Sí. Entonces ahí es cuando de repente el psicólogo tiene sentido, cuando ya tienes todo lo demás montado. Sí, no, lo decía, creo que hace poco Fernando Alonso, decía, una de las cosas que me arrepiento es de no haber saboreado algunas victorias que he tenido, triunfos, ¿sabes? Porque te metes tanto y consigo un segundo título y quiero el tercero, y quiero el cuarto, y tal, y cual, y no avanzas o no disfrutas de ese proceso, ¿no? Y creo que es súper importante. Sí, es complicado, sobre todo por eso, porque al final desarrollas tu felicidad, la buscas con eso y al principio te engancha, pero luego, en serio, llega un punto en el que dices, es que ¿de qué me sirve? Soy genial, soy la leche, voy a seguir ganando más, pero no soy feliz. Y ahí, pero lo mismo te digo con un padre de familia que es cuando realmente la gente va al psicólogo. Oye, tengo hijos, tengo mi mujer, tengo mis amigos, lo tengo todo, pero yo me siento triste. Claro. Y es ahí cuando dices,
claro, mi salud mental, o sea, mi capacidad de disfrutar de la vida que he construido, porque siempre desde el colegio te enseñan que tu objetivo principal es construir todo eso, porque de alguna forma, hipotéticamente, llegará un punto en el que ¡pling!, te sentirás lleno. Y claro, ¿por qué ahora mismo mucha gente piensa, o cuando llega a un punto de cierta adultez, en una terapia? Porque llega hasta ese punto, el que más o menos considera y dice, pues no me siento como se supone que debería sentirme y ya no me queda nada más por hacer. Yeah. Sí, que te queda ahí un vacío que al final no sabes cómo llenar. Y también lo he hablado esto con otros invitados, ¿no? Que el propósito, etcétera, no es algo estático. O, vamos, yo la manera que tengo de entenderlo al menos, ¿no? Que va variando en tu vida y tú vas teniendo diferentes propósitos. Incluso tú puedes tener propósito personal, propósito profesional. No tienen por qué estar completamente alineados. O sea que... Y que no hay nada escrito, ¿sabes? Que cada uno vive la vida como le funciona, pero sí hacer esa labor que dices tú. No de qué papel es psicólogo, sino qué papel la sociedad de autoconocerse. Uh-huh. A mí me gusta mucho la descripción del propósito que da Osho, que está muy colgado. No sé si lo has leído alguna vez a Osho. Está bastante colgado, pero a mí me encanta. Y me gusta la reflexión que hace, que es cuando decimos la expresión el sentido de la vida, ya estamos atribuyendo que la vida tiene un sentido hacia algún lado. Yeah. Y cuando tú observas alrededor, el problema es que las cosas no tienen no van hacia ningún sitio, están. Entonces, el cerebro humano es un ordenador que necesita problemas, porque es un resolutor de problemas. Claro. Y está bien, porque nos hace sobrevivir. Pero si tú observas una vida que no va hacia ningún sitio, desde una máquina que necesita una dirección, entonces hay un cortocircuito. La gente es muy infeliz. Porque entonces, ¿qué tengo? ¿Necesito sentido o es que no existe? Pues lo uno y lo otro. Es decir, no hay ningún sentido concreto. Literalmente, lo único que tienes que hacer como ser humano es nacer, comer, cagar, reproducirte si puedes y lo que puedas y morirte. Y como la mayoría ya hemos hecho más o menos todo y no nos queda morirnos, ya está cumplido. Todo lo demás es un juego que a tu cerebro le da, por así decirlo, le hace jugar con hormonas y es divertido. Pero cuando te lo crees demasiado, empiezas a creer que toda la vida corresponde a la interpretación que tu cerebro hace de la vida. Y es ahí cuando la lías. Porque entonces las cosas no corresponden. Llego a las metas y no soy feliz. Claro. Consigo mis propósitos que se supone que eran la leche y de repente no me identifico en ellos. Es cuando te has creído demasiado el juego que tu cerebro simplemente es una máquina interpretando, pero si le das demasiado peso te olvidas de que lo que ve a tu cerebro no es realmente la vida que te rodea. No le estás dando todo el sentido a la existencia. Eres una cosita aquí en medio que está interpretando las cosas a su manera y que está jugando según sus reglas, pero no es más que eso. Es un juego y la vida está ahí quieta, parada y no necesita nada de ti. Entonces, esa dualidad me gusta. Está muy bien. Hablando un poco de lo que es la profesión de psicólogo y demás, dado que tú ayudas a muchos, y aparte te dejo que puedas beber agua tranquilamente, ¿qué es en esta dualidad psicología online, psicología presencial? Yo es que soy psicólogo humanista, que es un poco la corriente más hippie, ¿no? Que se supone que es como de que nos encanta dar abrazos y de hecho yo cuando era presencial, trabajaba en presencial, siempre daba abrazos a mis pacientes antes o después y era una forma de estar. Uh-huh. A mí me asustaba ese cambio. Lo que pasa es que luego, para mí, el punto de inflexión fue cuando tuve un cliente que tenía con ansiedad muy fuerte, que no se levantaba de la cama, tenía mareos solo por poner el pie y levantarse, tenía que ducharle su madre, tenía 20 y pico años, 25. Y en una sesión conmigo, un día, al día siguiente se fue con su padre al campo del Atleti a ver un partido rodeado de gente y estuvo increíble. Fue solo una sesión, enfocar bien las cosas y entender qué estaba pasando y soltar miedo. Y yo al irme, estaba muy orgulloso de mí, lógicamente, y yo pensé, qué putada, que solo haya visto una persona esta conversación, porque si hubieran escuchado más, estoy seguro que de 100 personas, quizá 20 habrían curado la ansiedad solo con esta charla. Y pensé, a mí me gustaría tener impacto y ayudar a mucha gente, y si voy de uno en uno no llego. Claro. Entonces, sacrifico la parte presencial por poder llegar a muchas más personas a la vez y también por llegar a personas que quizás no podrían conocerme de otra forma. O sea, yo trabajo con gente de México, Latinoamérica, de todos lados, de Estados Unidos, de muchos sitios. Y son personas que ni de broma podría ayudar si no fuera por internet. Entonces, para mí, primero que funcione igual, porque está estudiado que funcione igual y está demostrado en un montón de estudios, pero sobre todo que el sacrificio de la parte presencial por la ventaja de poder ayudar a miles de millones de personas más, a mí me merece la pena. Sí, está también un poco ese dilema, ¿no? De qué prefieres, si más profundo pero menos, o menos profundo, que bueno, que sí que puede ser muy profundo, pero en más rango, ¿no? Es un poco a veces el dilema que al final es extrapolable a todas las profesiones, al carpintero, al psicólogo, al médico, etcétera, ¿no? Así que, en esas también con el podcast, ahí estamos, de intentar aportar en varios ámbitos, obviamente, y de una manera más divulgativa, ¿no? Uh-huh.
Tenía más preguntas por aquí sobre la falta de atención, de las pantallas, bueno, todo lo que estamos consumiendo día a día, que al final buscamos esa dopamina instantánea, y sobre el estrés, que parece que son las enfermedades del siglo XXI, y tú mismo lo has dicho, estrés, ansiedad. ¿Qué consejos, qué aconsejas, qué realmente hay que hacer para gestionar todo esto? Bueno, lo primero es no escuchar a un tío como yo, que ve mucho TikTok y que tiene que gestionarlo. O sea, la respuesta o sea, el problema de esto es que la respuesta la tiene todo el mundo. No veas tantas pantallas. Yeah. La dificultad es ¿por qué necesito ver tantas pantallas? Y ya sé cuál es el punto. Es como tener un novio tóxico y decir, ya sé que tengo que dejarle, pero llevo 5 años con él. O sea, el problema no es que la gente no sepa. Es el motivo por el cual, aunque yo lo sepa, me sigue mereciendo la pena hacer algo que sé que es malo para mí. ¿Por qué? Porque tengo una ganancia secundaria que ahora mismo me importa más. Siempre que la gente... O sea, las personas nos machacamos mucho, pero es importante entender que nuestro cerebro no es idiota. Siempre que yo hago algo, aun siendo consciente que no debería, siempre que hago algo es por una razón. Yo me llevo algo de aquí. Entonces, ¿qué pasa con las pantallas y con la atención? La atención a mí mismo también implica gestionar un montón de emociones. Emociones que nadie me ha enseñado a gestionar. Situaciones que igual no estoy preparado. Por muchas razones, hay un montón de población ahora mismo que está viviendo situaciones que... Primero, porque el mundo que vivimos es un cambio constante, mucho más rápido que nunca. Además, no hay formación en gestión emocional. En muchos ámbitos. Además, hay una confusión tremenda de qué es lo que es sano o no sano en redes sociales. De repente un vídeo me dice que es sano escucharlo todo y llorarlo, al siguiente que tengo que ser fuerte en lugar de tan frágil, al siguiente, entonces hay un mareo enorme. Entonces, ¿qué hago? ¿Me meto aquí en este barullo sin ningún tipo de instrucción, donde solo hay ruido? ¿O me meto en el ruido de fuera, donde es cierto que al final me pierdo a mí mismo, pero no sufro tanto? Claro. Entonces, para mí es como un analgésico realmente el TikTok. Y es cierto que es que el cerebro está muy diseñado, las redes sociales, para poder atrapar el cerebro y darle dopamina por un tubo. Claro. ¿Cómo cambiarlo? Tomando una decisión y haciendo las cosas. A mí me gusta mucho... ¿Diego Dreyfus le conoces? No. Diego Dreyfus es un filósofo mexicano. No es un coach porque no dice que no, pero es de estos coaches que dice que no lo es aunque lo es. Pero Sí. Un poco, da igual el nombre. Sí, es que parece que el término coach está ya como un poco... Parece que da miedo. Sí. A mí me gusta porque es un entrenador y se Sí. supone que el coach es un entrenador vital y me gusta la expresión, pero sí que es cierto que está muy usado. Sí, no, a lo que me refiero, más que usado de que quizás cierta parte de la población le dice, coach, vende humos, tal, no sé qué. Está relacionado. Sí, pero bueno, yo también soy de los que aporta valor, llámate como quieras, ¿sabes? Como de la Al gana. final es eso. Este chico se pone un poco el nombre de filósofo y a mí me gusta una reflexión que dice, si tú quieres bajar de peso, lo primero que tienes que asumir es que cuando dices, es que no puedo no comer patatas fritas, o sea, si me dices que no puedes controlar lo que te metes en la boca, es que entonces tienes un problema neurológico. Claro. Y es mentira. Sí. Lo que pasa es que la fuerza de voluntad no la has trabajado. Entonces, lo que yo recomendaría es trabajar la fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad es como un músculo que se trabaja desde lo más pequeño. Pero no lo que la gente creo que no entiende muchas veces, y yo mismo, que fue este año, por ejemplo, he crecido mucho en ese sentido, yo creía que se puede trabajar la fuerza de voluntad en una sola cosa. Ya. Y no es verdad. O sea, tú no puedes tener fuerza de voluntad solo con la alimentación cuando estás hinchándote a pantallas, cuando estás no haciendo lo que tienes que hacer, no trabajando, no concentrándote. O sea, no tiene ningún sentido. Al igual que no puedes tener un cuerpo sano solo entrenando el bíceps derecho, porque no tiene sentido. Entonces, si tú quieres tener fuerza de voluntad, tienes que tomar la decisión un poco de cómo quieres que sea tu vida y empezar a dar pequeños pasos, pero en muchos ámbitos. Ya. Pues gestionar cuando me levanto, intentar dormir mejor, trabajar un poquito mejor, pero un poquito. Tampoco 40.000 cosas, sino poquito a poco. Y entre ellas, si yo quiero gestionar las pantallas, de nada me sirve gestionar las pantallas si en todo lo demás no pongo una disciplina. Porque entonces, ¿qué va a hacer tu cerebro? Vale, yo estaba buscando un escape con mis pantallas, ¿me lo quitas? Empiezo a comer patatas. Buscas otro. Pero entonces, ¿cómo gratificas al cuerpo o sacas ese escape que dices? La parte complicada es la primera fase. Es como cuando vas al gimnasio, que al principio es una mierda y luego de repente un día ya no puedes no ir porque sientes que te falta algo. Entonces, yo sigo la regla de los 5 minutos. Todo lo que yo quiera hacer que sea difícil, no tengo que hacerlo más de 5 minutos, pero tengo que hacerlo todos los días. Claro. Sentarme a estudiar como yo quiero, sentarme o comer algo sano. O sea, yo puedo comer, imagínate que hoy tengo unas ganas tremendas de destrozar la dieta, ¿vale? Pero primero tengo que hacerme un plato que sea pequeño, un plato sano y comerme eso. Porque si hago eso, en ese punto mi decisión ya no es tan impulsiva. Ya he hecho la primera decisión buena y ahora tengo mucha más control de decir, bueno, continúo comiendo sano porque ya no tengo tanta hambre de golpe. O ir al gimnasio. No me apetece entrenar 2 horas. Pero si voy 5 minutos, en 5, y además hay que cumplirlo. Si a los 5 te cansas y te vas. No hay culpa. Pero si tú haces eso todos los días, le das una oportunidad a tu cerebro de, bueno, ya estoy aquí, ya continúo. Entonces, para mí es empezar con pequeñas cosas para instaurar esos hábitos, pero sobre todo el punto es que yo creo que hay que hacerlo como en varias áreas. Porque si no es eso, tu cerebro, vale, esta lo controlamos bien,
ok, me piro por aquí. Sí, que en una lo haces bien, pero luego en otra te pasas mucho más de lo que estabas antes, ¿no? Si por ejemplo, te levantas a las 7 de la mañana o a la que hayas establecido, pero luego te hinchas a donetes, pues... Claro, porque tienes ese estrés, pero al mismo tiempo, de repente te hinchas a donetes y al día siguiente dices, si es que como soy una mierda porque me hinché a donetes, da igual, me levanto tarde, Claro. Pues, tercero es muy cabrón. Y luego es como hace efecto rebote y peor aún. Exacto. O sea, descontrolas uno controlas uno, estás orgulloso y mientras la vas cagando por aquí. Entonces te miras, te criticas, te entra estrés y ya la lías otra vez. Claro. Entonces no estás equilibrando. Tenía otro tema que me parece muy interesante, revolviendo un poco al tema de cómo tratar pues esos problemas psicológicos y demás, y está un poco el dilema entre uso de fármacos y terapia, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre esto? ¿Se tienen que usar en común, una o la otra, una sola? Depende mucho del caso. O sea, los fármacos son buenos en sí. Lo que pasa es que hay algunas afecciones, sobre todo algunos trastornos, que no puedes hacerlo sin fármaco, ni de broma. Pero también hay algunos trastornos que no los puedes trabajar si la persona está con fármaco, que eso mucha gente no lo piensa. Por ejemplo, algunas depresiones, pues con fármaco la persona no sale porque es una depresión endógena. Hay un desajuste en neurotransmisores, eso no es cuestión de hablar, ni de gestionar a nivel de nada. Es cuestión de tu cerebro ha tenido un desajuste, hay que ajustarlo químicamente. O sea, químicamente. Y luego hay alguna depresión que es exógena. Es decir, tu cerebro está bien, pero es que alrededor de ti no hay ningún tipo de input positivo, entonces tu cerebro no recibe ningún tipo de aliciente para estar activo y feliz. Entonces se va apagando. Ahí sí que, sin medicación, depende del caso, tú puedes empezar a mejorar el entorno, mejorar la relación de la persona, adquirir habilidades, etc. Entonces, depende del caso. A veces es obligatorio, a veces ayuda y es aconsejable. Por ejemplo, si es una depresión exógena, es decir, que no viene del cerebro, pero está en un momento muy profundo, quizás para los primeros pasos le puedas ayudar un poco y luego ya lo dejas. Pero sin embargo hay otros casos como por ejemplo una ansiedad que mucha gente no lo sabe y yo en terapia lo primero que hago siempre con ansiedad es decir, ¿cuánto estás medicado? Y vamos a hablar con el psiquiatra para ver si podemos bajarlo, depende del caso. ¿Por qué? Siempre tiene que ser un psiquiatra que tome esa decisión. Porque cuando tú te tomas un fármaco, lo que hace el fármaco es alejarte de las emociones. Uh-huh. Pero esto es como un ibuprofeno. Tú imagínate que te rompes una rodilla y te dan ibuprofeno y no la notas. Que no la notes no quiere decir que no esté rota. Y a veces si yo tengo que auscultarte y decir aquí es aquí, o aquí duele, o este movimiento te duele, físicamente si yo fuera médico, o notas el dolor o yo no tengo información de que tienes. Uh-huh. Entonces con la psicología es igual. Si tú estás medicado y tú estás distanciado de tu dolor, si yo no te puedo preguntar, si no podemos... Porque en la psicología y en la psicoterapia, al menos desde como yo trabajo, las emociones realmente son las que trazan el mapa. Sé lo que es importante, lo que duele o incluso lo que estás esquivando, dependiendo de cómo te hace sentir cuando lo tocamos. Si yo no puedo saber cómo se siente tu cuerpo cuando tocas temas, no puedo guiarte, o sea, no puedo seguirte realmente. Uh-huh. Entonces ahí una medicación controlada ayuda mucho a poder seguir una terapia. Y luego hay otros casos que no hace ni falta en absoluto. Ahora, es buena, es positiva, también en la medida en la que es necesario. Yo solo trabajo con psiquiatras que esto lo saben y que medican lo justo y que prefieren quedarse un poquito cortos a pasarse un poco, porque entonces es que quitan la posibilidad del paciente de poder procesar eso. Es como si tienes, como te digo, la rodilla reventada y consiguen que no te duela, pero entonces pierdes miedo a andar, a apoyar y la vas destrozando a cada paso. Claro. Pues esto es igual. A mí no me duele mi duelo, he perdido a mi pareja en un accidente de coche. Consigo con medicación que no me duela. Pero cada cosa que voy haciendo, con un cuerpo dolido, voy añadiendo un montón de situaciones que quizás si estuviera sano no estaría haciendo y que me están haciendo más daño. Ya. Entiendo que hay un punto en el que es tal dolor que si lo tocas sin el uso de fármacos puede ser que directamente colapse, ¿no? Sí. O sea, sobre todo, nosotros en terapia siempre intentamos, digamos, hay un punto de emoción que ya no es útil, porque si sobresaturas mucho, no es que explote porque el cuerpo nunca te va a dar una emoción que no puedas gestionar, pero cuando te bloqueas demasiado, sencillamente ese trabajo no está siendo útil porque estás muy saturado. Pero si es demasiado poco, la activación emocional está demostrado que no hay cambio real dentro. Tiene que estar como activada, pero que tú puedas estar tocándolo y sintiéndolo, llorándolo o disfrutándolo y al mismo tiempo trabajándolo. Entonces, sí, eso se puede hacer con psicoterapia. También es cierto que hay mucha gente que como nunca ha entrado en emociones tan duras, en cuanto las toca se asusta muchísimo. Claro. Entonces, muchas veces la medicación es no porque la necesites a nivel emocional, sino a veces para ayudarte a entrar con menos miedo y de verdad por desconocimiento, porque si nunca lo has sostenido, ¿de verdad te crees que te va a partir? Uh-huh. Aunque luego no. Sí, que es que a lo mejor una misma conversación, que es la conversación que tienes que tener, pero si estás medicado, no te cura tan bien como si no lo estás y lo estás sintiendo y demás. Y luego además veo también como una relación muy directa en las lesiones de un esguince, de un hombro,
que tú tienes un rango de tolerancia que ahora parece que se está demostrando mucho que las lesiones y demás se curan haciendo fuerza, la mayoría de ellas, y no soy fisioterapeuta ni pretendo serlo, pero sí esto en casa. Pero sí he tenido muchas lesiones y cada vez, pues bueno, de todo lo que he ido al fisioterapeuta voy adquiriendo, ¿no? Y me dicen, oye, tienes un rango de tolerancia en el cual vamos a trabajar esa articulación. Si nos pasamos, te lesionas más. Si nos quedamos cortos, no mejoras. Pero el que te tumbes y yo te dé un masaje y demás, no estás activando esas células como para que te regeneres tú solo. Es justo eso. Es justo eso porque a nivel psicológico la cura se da, o sea, tanto como a nivel físico es cuando tú mueves en ese rango, activas el músculo en ese rango, empieza a curarse. A nivel emocional y psicológico, cuando tú activas esa cadena de pensamientos, de recuerdos y esa cadena emocional, es cuando empieza a colocarse y curarse, porque el cuerpo, has vivido algo jodido y se ha quedado enquistado, atascado. Sí. Si quieres que se procese, tienes que reactivarlo y ayudar a que poco a poco se vaya, o sea, tu cuerpo lo vaya colocando donde necesita. Nosotros lo llamamos reexperienciación, que es volver a vivirlo, pero quizá preparado, con recursos para colocarlo y más despacito, porque hay veces que vives cosas en la vida que no te esperas, te vienen de sopetón, no estás listo, claro, y tu cuerpo lo bloquea, lo deja ahí retenido. Entonces hay que volver a... Como si fuera un masaje y lo desatascamos, sí, pues igual. Qué bueno. Bueno, ahora pasando a una sección del podcast, nosotros la llamamos Vivecdota, que es vivencias y anécdotas. Vale. Entonces, bueno, damos este espacio por si tienes algo que quieras contar, que pueda ser cómico, dramático, absolutamente lo que quieras, de aprendizaje, o de dónde viene, por ejemplo, lo de Body, que es algo que a lo mejor no has contado, o sí, pero bueno, lo que tú quieras, damos ahí un espacio para que tú nos cuentes. A ver, alguna experiencia / anécdota, seguro que mi novia aquí te diría 40.000 en las que la he liado, pero bueno, la palabra body realmente viene un poco de que, como tú has dicho, yo soy mago y los magos nos ponemos nombres artísticos, es como viene de fábrica, pero yo cuando era adolescente y era mago cambié de nombre 40 veces, porque un adolescente cambia de personalidad o de identidad 40 veces, al menos yo, de adolescente. Entonces, cuando yo creé David Body, yo quería un nombre, pero el peligro de los nombres es que cuando tú coges uno que te defina en un momento, cuando tú creces, el nombre se queda pequeño y te aburre, ¿no? O ya ya sientes, no te gusta. Si el nombre te define, no te gusta. Así que yo decidí buscar una palabra que definiera más bien algo inalcanzable, un objetivo inalcanzable, más que quién soy yo o quién me identifico. Entonces, Body, que se supone que es iluminado, iluminación, que viene un poco del árbol Body, ya mucha gente lo puede saber, es una palabra que es un poco inalcanzable, pero es un objetivo que siempre va delante de mí y que de alguna forma me recuerda por qué empecé todo esto, entonces nunca se queda pequeño. Luego también hay una película de Keanu Reeves que se llama Le llaman Body, que también ayudó, pero están esas dos. No, Keanu Reeves, la verdad es que es un ídolo, Total. En todo lo que ha hecho, la verdad que es un crack. Para mí, primero como persona y luego como actor. Sí, sí. Y luego lo que tú dices también, que sí me siento identificado, de que en la etapa de la adolescencia, pues vas probando un montón de apodos que te llaman en el colegio, que lo usas, yo qué sé, videojuegos o lo que sea, ¿no? Y luego, pues bueno, pues algunos de ellos te quedas y demás. Fíjate, a mí en la universidad, entre la transición de colegio-universidad, me dio por ahí de Ockham. De Ockham y tal. Y empecé por ahí, pero luego como que dije, no me siento tan identificado con eso y demás. Y luego, pues sí, simplemente mi nombre normal, ¿no? O sea, ¿Y ahora cuando piensas en Ockham, cómo te sientes? Bueno, como una etapa más de la adolescencia, del colegio y demás, de transición, que quieres llamar un poco la atención para no apellidarte exactamente igual que como el resto de gente. Pues al final yo creo que son un poco estos flashes que te dan un poco de ego, llámalo, no lo sé, de lo que sea. Ego, está bien. Sí, total. Y bueno, pues que luego te das cuenta que no te alinea tanto, ¿no? Así que muy bien. Bueno, pues ahora me gustaría pasar a una parte de la entrevista un poquito más en relación con lo que intentamos divulgar en el podcast aquí en Life School, que es un poco esas habilidades, conocimientos que realmente te impactan a generar riqueza personal, profesional, espiritual, y son muchas de las habilidades y conocimientos que no nos enseña nadie, que las aprendemos a base de hostias en la vida, y que, pues bueno, nos damos cuenta que marcan la diferencia, y muchas de ellas pues las hemos estado hablando antes del podcast, ¿no? Hablar sobre ventas, desmitificarlas, hablar también sobre el autoconocimiento y no tener miedo, ¿no? A ir hacia adentro. Entonces, bueno, llevándolo un poco al ámbito de los terapeutas y los psicólogos,
El autocuidado. Tú hablas del autocuidado bastante, ¿no? Que es importante cuidar a la gente, pero también a uno mismo. Entonces, ¿cómo cuidas tú tu bienestar emocional y evitas ese desgaste de los pacientes y cómo aconsejas también a tus alumnos? Bueno, es verdad que al principio la sensación... O sea, mucha gente cree que ser psicólogo tiene que pesar mucho. No sé por qué a mí nunca me ha pesado. Yo creo que los psicólogos que yo conozco nunca les ha pesado. Porque lo hacemos primero desde un disfrute enorme, desde una pasión de conocer al otro. Entonces, siento que lo que más pesado se me hace a lo mejor en una terapia es cuando yo tengo muchas en un día, quizá un poco el sueño. Me fastidia no poder escuchar con toda la atención que a mí me guste, que mi cerebro no me dé ese recurso. Es lo que más me molesta. Pero yo puedo estar profundamente con alguien que tiene un cáncer y de repente pasar después a otra persona y notarme más bien cansado por sostener, que no es la sensación como de que me he cargado de información y no sé dónde meterla, ¿no? Simplemente no te lo quedas. Cuando ves una persona en tu familia que tiene cáncer, lo vives y te lo quedas, es algo muy tuyo. Pero cuando ves 15 personas, cuando ves mucha gente en una semana, aprendes simplemente que forma parte de la vida, entonces tú ya no te lo llevas contigo. Sencillamente lo acompañas y lo dejas estar. Pero es una de las cosas bonitas de ver a mucha gente en situaciones jodidas, que llega a un punto en el que no te sorprende y te marca, sino que te duele, pero simplemente pasa a través de ti y se marcha. Pero a nivel de autocuidado, para mí el punto pasa por entender que la mejor... A mí esto fue un punto interesante tanto como psicólogo, como creador de contenido, con muchas cosas. Me quitó muchos límites, me quitó que para mí es el mayor autocuidado del mundo. Entender que, tu única responsabilidad en el mundo, incluso para un psicólogo, es para contigo mismo. La única persona a la que realmente puedes ayudar o cambiar eres tú. Claro. Todo lo que sea, y esto con un psicólogo, al principio también hay mucho problema, y creadores de contenido, y yo que me dedico a Instagram, todo lo que sea tu actitud de quiero ayudar a la gente, es una actitud egoica que te cagas. Es una sensación egoísta de, no, yo quiero sentirme bien siendo el héroe de todo el mundo, ayudando a todo el mundo, y además me creo con la capacidad y me creo con la razón como para hacerlo. Y eso es una cagada, porque solo me conozco a mí, solo son mis decisiones las que son mías, y lo máximo que puedo hacer es, siendo todo lo yo que puedo, cuidándome todo lo que yo pueda y estando en la mejor forma externa, interna y emocional conmigo mismo, eso puede inspirar a mucha gente. Y eso sí que ayuda. La gente no necesita consejos, necesita referentes. Es lo que falta. Información. Por eso hablábamos antes de los coaches y vendehumos. Yo cuando tengo clientes coach, lo primero que les digo es, tío, si eres coach, el primero que tiene que tener una vida de puta madre eres tú. Porque si no, no van a confiar en ti. Consejos sobran. Lo que les falta es alguien que diga, ese tío vive como yo quiero y me está demostrando que se puede vivir así. Entonces, para mí la mejor clave para el autocuidado es darte cuenta de que, es el único camino que tienes, que cuidar a los demás no es más que descuidarte a ti, para intentar que los demás te llenen el ego a través de decirte que eres la leche, porque es más fácil decir a alguien que cambie su vida con una frase que cambiar la tuya sin decir nada. Claro. Y entonces es más fácil sentirte útil. No. O sea, primero hazlo tú, que es lo difícil, cuídate tú, y eso va a ayudar a muchísimas personas. Me pasa igual cuando yo empecé con mi negocio y iba bien. Yo tengo un hermano gemelo, él está con su proyecto, y claro, cuando a mí me va bien, yo pienso, lo primero que quiero hacer es contarle todo esto a todo el mundo, a mis amigos, a mi familia, a mi hermano, a mi pareja. Y entonces yo al principio pasé por una etapa que todo emprendedor pasa, que es intentar que todo el mundo sea emprendedor a su alrededor y no hacer más que tocar las narices. Yeah. Y entonces, de repente, hacía mucho daño a la gente, ¿no? Porque era como, todo el mundo está recibiendo de ti, que para ti no son suficientes, que para ti tienen que cambiar, que además que eres un sabiondo y vienes aquí a dar lecciones a la gente. Y de repente, cuando paré de hacer eso y decidí centrarme en brillar lo máximo posible para mí mismo en todos los aspectos, solo por mí, a mi alrededor la gente empezó a cambiar, porque empezó a tomar de mí lo que necesitaba. Cuando tú te cuidas y eres la mejor versión de ti, por y para ti, en mi caso, mis pacientes iban mejor. La gente de mi alrededor iba mejor porque cada uno cogía lo que necesitaba de mí. Entonces, para mí esa es la clave del autocuidado, entender que es tu única responsabilidad y que de verdad si quieres impactar a otras personas, es lo único que puedes hacer por ellos. Por un lado, lo que tú dices, ¿no? Quitar el hierro de muchas situaciones, de que te crees el ombligo del mundo y que puedes cambiar todo, incluso hasta un cirujano que está en una operación de vida o muerte, él va a hacer lo mejor que tiene en su conocimiento y en sus manos para hacerlo, pero hay ciertos parámetros que no dependen de él. Igual en la psicología, igual en cualquier profesión, ¿no? O sea, intentemos limitarnos también las responsabilidades y no sé, pensar, yo creo que como los héroes del mundo, ¿no? Tengo otro tema que también quería sacar, que es, dos, que van relacionados. Uno es sobre las ventas, atraer clientes, etcétera. Todos esos temas que obviamente es importante también hablar del dinerito, porque al final hay muchos mitos sobre esto, ¿no? Parece que hablar sobre dinero es malo, que te hace una persona capitalista y horrible, entonces creo que es importante desmitificar esto a pesar de que trabajes de lo que sea. Entonces,
Tú tuviste ese reto de atraer clientes en tu primer negocio y has sobrepasado, ¿no? ese reto. ¿Cómo de importante ves las ventas y a escalar todo esto? O sea, lo veo, la venta para mí es lo más importante. Todo tiene que ver con la venta. Pero la venta en sí, al mismo tiempo que es el objetivo principal, es realmente un resultado de lo que hagas. O sea, para vender tienes que aprender a vender, pero tienes que enfocarte en todo lo que no es una venta, ¿vale? Yo creo que cuando yo vendo mucho es porque yo, por ejemplo, hago un embudo, hago un lanzamiento, hago cosas en internet. La venta le dedico 30 minutos de mi cabeza, que es el momento de la venta. La he diseñado, la tengo y en ese momento simplemente comparto la oportunidad para la gente que le puede interesar. Pero lo importante es que yo la venta solo la pienso en ese momento. Todo lo demás que también es venta, ese ayudar a las personas a darse cuenta de dónde están, qué necesidades tienen, no crear necesidades, sino darse cuenta de qué necesidades tienen, claro, de por qué necesitan ciertas cosas, de ayudarles a ver dónde están, por qué quieren cambiar, qué les está impidiendo cambiar y luego darles la oportunidad de que, oye, pues si soy yo la opción que te encaja y casualmente es lo que necesitas, ven conmigo y si no, con cualquier otro. Pero yo siempre que hago una venta pienso, lo que yo quiero es que esta persona se vaya de aquí sabiendo qué necesita. Me da igual que no me compre a mí. Y te lo digo en serio, ¿eh? O sea, te lo juro, es lo que pienso siempre. Me da igual que no me compre. Porque mi trabajo en el momento de la venta es hacer una buena venta. Y los que compren o no, eso a mí me da igual. Yo sé que al que le encaje, le encajará, al que no. Pero todo el trabajo previo es básicamente lo que siempre he hecho toda la vida, que es ayudar a otra persona. La gente no compra, es la pregunta, ¿no? ¿Por qué si tengo un producto, alguien que me vea, ¿no? Y que diga, yo soy terapeuta y hago mindfulness. Y yo creo que todo el mundo debería hacer mindfulness porque está estudiado que todo el mundo necesita eso para ser feliz. Bien, la pregunta no es por qué no te lo compran. La pregunta es, ¿por qué si todo el mundo lo necesita, nadie lo busca? Nadie lo compra. Bueno, pues ese proceso entre medias de dónde están a que te compren, hay un montón de dudas que tienen, miedos consigo mismos, cosas que no han probado, sensaciones que no han tenido que quizá tú sí, porque has estudiado mindfulness. Todo eso que no han vivido es lo que necesitan para llegar al punto en el que tú lo tienes tan claro y ellos todavía no. Entonces, eso es hacer una venta. Claro. Y aprender eso, para mí me parece fundamental porque te ayuda mucho a entender que en cualquier situación, ayudar a otro realmente es como hacer una venta, es venderle tus ideas, venderle, si yo he descubierto algo en mi camino que para mí es útil, lo que voy a hacer es venderte mi experiencia. Mira, yo he visto que esto es así. Cuando yo leo un libro que me encanta y que te lo quiero recomendar, te lo voy a vender. Cuando veo una película que me encanta y te la quiero recomendar, te lo voy a vender. O sea, aquí, siempre que quiero darle algo a alguien y quiero que lo coja, porque creo que es bueno para él, voy a hacer una venta. Entonces, yo creo que para mí cambió mucho cuando me di cuenta de eso. Es hacer lo mismo que llevo haciendo siempre, aprendiendo ciertas estructuras para hacerlo todavía mejor, pero es ayudar a la gente, porque de verdad luego llega al punto de la venta y la gente que no lo necesita, no lo coge. Y la que lo necesita simplemente ve claramente por qué lo necesita y confía en que puede realmente conseguir los resultados que quiera con lo que sea que yo estoy vendiendo. Entonces, para mí, evidentemente, es la base del negocio. Eso, ¿no? Sí, vender al final es vender tiempo, al final, porque tú puedes llegar a eso que quieres conseguir de ese ámbito, pero a través de un instrumento, pues puedes llegar antes. Al final lo que estás vendiendo es tiempo y cosas que ya están probadas, ¿no? Entonces, bueno, pues, y vender sobre todo, estoy de acuerdo que es ayudar 100%. Vale, pues por seguir con la entrevista, ahora tenemos lo que es una ronda relámpago en la que pedimos a los invitados que, bueno, nos recomienden un libro, una peli y un grupo de música que, bueno, se sientan identificados, que les hayan traído algún tipo de experiencia o, bueno, lo que sientas. Entonces, libro, peli y grupo de música. Vale, el libro, voy a recomendar El poder de la hora, que es... Puede que mucha gente le suene básico, a mí me encanta. Creo que es de los mejores libros que hay en general. Me gusta muchísimo. Película, voy a decir mi favorita, porque a mí me encanta, que es El último samurái, de siempre. Me ha gustado muchísimo. Quizá por la sensación de repente entrar en un mundo, o sea, ir sin ningún tipo de objetivo, y de repente entrar en un mundo en el que de repente, un mundo tan extraño que al final te acaba dando un objetivo. Y te acabas conociendo a través del objetivo que de repente decides que es el tuyo. A mí me gusta. Y bueno, también un poco el ambiente así samurái y Tom demás. Cruise, o sea, sí, Tom Cruise, además con Maverick también, que sí es un crack el tío. Que no tiene doblajes, actores de doblaje me refiero. Es increíble. Brutal. Es increíble. Sí, sí. Y esa película siempre me ha gustado mucho y por eso la voy a recomendar. Y luego en la música. Yo soy malísimo con la música porque escucho muy poca, pero si tuviera que quedarme con una canción o un grupo... Pues no me viene ninguno. Puede ser, si quieres, un estilo, ¿eh? Digas, oye, me siento más con el rap, o con el reggaetón, o con el... lo que sea. Bueno, me gusta mucho música inglesa, pero intento no entender las letras. ¿Tipo indie?
O... A veces sí, pero sobre todo intento no entender las letras porque me gusta más lo que me dice la melodía que lo que me digan, porque muchas veces me lo jode. Como Ya. para mí esta canción significa esto y me hace sentir esto y me hace recordar estas partes de mi vida, pero si de repente escucho tu historia de vida que estás contando en la canción, me cortas el rollo. Sí. Así que yo me recomiendo, sobre todo últimamente estoy un poco escuchando como country moderno, por así decirlo, gente joven que hace country, porque es como muy melancólico, a mí me activa muchos recuerdos, muchas reflexiones. Y sí que es cierto que uso la música en función de lo que quiero. Si yo necesito reflexionar, pongo música que me hace reflexionar. Si necesito empoderarme, pongo música que de alguna forma, con ciertos ritmos que me saca un poco esa energía de pelea. E intento no enterarme de las letras porque es como si yo le diera un sentido a la canción. Qué bueno. Bueno, pues con esto tengo un par de preguntas más y quería que nos las dijeras, a ver qué piensas. ¿Dinero infinito? ¿Qué harías con él si te dan dinero infinito? Lo primero, una siesta enorme. O sea, dormir como nunca. Y lo segundo, supongo que jugar a ser Dios. Es decir, o sea, creo que el dinero lo que te da es mucho poder de que tus decisiones y tus opiniones importen. Y creo que las mías valen tanto como las de cualquiera, porque me voy a equivocar igual. Impacto, claro. Pero si tienes si tienes la opción de tener dinero, puedes ayudar en donde crees que se necesita. Seguramente la liara parda, porque a veces haces una ayuda con dinero y resulta que corriges algo en este lado y estás reventando algo en el otro, ¿no? Como efecto mariposa. Pero creo que es lo mejor que se puede hacer con eso. Intentar mejorar las cosas, porque el dinero, una vez ya lo aplicas en ti durante, 6 meses, acabas hasta las narices, ya no hay nada más que comprar. Pero puedes cambiar cosas con él. Yo creo que cambiaría cosas con él, aunque me equivocaría bastante. Muy bien. Vale, y la última pregunta para darte la taza de nuestros... Para la última pregunta, para darte la taza de nuestros compañeros de Fix Maths, que es nuestro patrocinador, te dan 3 meses de vida y no queremos matarle al pobre David. ¿Qué harías? 3 meses de vida, creo que uno viajaría a algún lugar, otro lo pasaría solo con mi pareja y otro con mi familia. Muy bien, me parece buena respuesta, la verdad. Y yo creo que por lo bien que te has portado, y creo que estaréis de acuerdo, vamos a darte la taza de Fishmax. ¡Vamos! Para que puedas disfrutar. Es nuestro patrocinador. Nos han dicho que ahí el café sabe de otra manera. Es diferente, ¿no? Es diferente. Te lo han dicho el patrocinador. Exacto. Pero bueno, la verdad, espero que la disfrutes. Espero que te haya aportado este podcast, pues Sí. también, que os aporte a vosotros y que hayas disfrutado. Y nada más, muchas gracias por tu tiempo, David. Ha sido un placer escucharte. Hemos Igual. destapado ahí el tarro de las esencias y nada, que estás invitadísimo otra vez a venir por aquí. Muchas gracias, tío. Gracias por lo que hacéis, que esto es mucho curro y mucha gente no sabe lo difícil que es para la ayuda que han recibido en este ratito, la cantidad de trabajo que lleváis detrás. Así que gracias y enhorabuena. Nada, tío. Pues nada, chicos, con esto nos despedimos. Hasta la próxima semana. Chao.